Bien, buenas tardes. Les damos una muy cordial bienvenida a todos nuestros profesores de los programas de certificación y a nuestros estudiantes que nos acompañan esta tarde. Este es el tercer conversatorio que estamos desarrollando en la Dirección de Formación General y hoy se encuentra con nosotros Rodrigo Núñez. Rodrigo es académico del Instituto de Filosofía Juvenal II y director de formación identitaria de la Universidad Católica Silva Enríquez. Rodrigo se formó como doctor en Historia de la Filosofía y como magíster en Teología. Y también ha sido académico en nuestra casa de estudios. Formó parte de nuestra casa acá por aproximadamente 7 años, más o menos. Rodrigo esta tarde conversará con nosotros acerca de cómo la filosofía nos puede ayudar a entender la crisis o las crisis por la que históricamente atraviesa la humanidad. Rodrigo, me gustaría preguntarte antes de comenzar por tu formación y cómo las crisis se han convertido en un tema de estudio para ti. Pero antes de que me respondas, Rodrigo, quisiera contarles también a los estudiantes que esta tarde tenemos una novedad, que vamos a hacer un concurso. Hoy vamos a hacer un concurso que está siendo auspiciado por nuestra editorial, por Ediciones. Al finalizar algún momento vamos a hacer el sorteo. Vamos a sortear un ejemplar del libro Al oído del tiempo, de Vicente Huidobro. ¿Cómo podemos participar de este concurso? Tienen que seguir la página, el fanpage de ediciones@ucm.cl. Bueno, obviamente ser estudiante de los programas de certificaciones y tiene que estar presente siempre al momento de que hagamos el sorteo. Así que los dejamos también atentos. Ahí en algún minuto vamos a hacer el sorteo y ver quién es el afortunado de este hermoso libro de Al oído del tiempo de Vicente Huidobro. Bien, Rodrigo, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera agradecerte, Gloria, y también agradecer a Jaime Wincahue la invitación, a Marianne también que me ha contactado, que es parte del equipo. Así que comentarles que estoy muy contento, realmente muy contento de estar participando de este ciclo de conversatorios que ustedes están organizando. Me siento que vuelvo un poco a casa. Estos 7 años que trabajé en la universidad, tengo muy lindos recuerdos y también muchas amistades. Fue una experiencia muy, muy buena para mí haber participado del proyecto de la universidad durante ese tiempo en el Departamento de Filosofía. Bueno, a tu pregunta, en realidad esta temática de la crisis no es el tema medular de mi investigación, sino que yo llegué tangencialmente a él por una actividad que nosotros organizamos en ese tiempo con los colegas del Departamento de Filosofía, justamente de la UCM, donde invitamos a esta colega argentina, una filósofa argentina, Malena Vargas, que nos hizo una charla justamente a partir de un autor, Reinhard Koselleck, que es un historiador, uno de los más relevantes historiadores del siglo XX, un alemán, murió no hace unos 20 años atrás, digamos, contemporáneo, diríamos. Hizo una historia conceptual. Él escribió unos tomos de la historia conceptual y introdujo esta noción de historia de los conceptos, que es algo que ya Hegel había planteado antes, pero él le dio un giro muy interesante. Y justamente uno de los conceptos que él desarrolla como un concepto histórico fundamental es el concepto de crisis. Entonces yo a partir de eso llegué a esa, digamos, a partir de esa charla para profundizar mi área de formación, que es la historia de las ideas, que es un poco similar, pero no visto desde la historia, sino que desde la filosofía. También considerando que la historia de la filosofía es una disciplina filosófica, digamos. Entonces, básicamente la pregunta que a mí más me llamó la atención es cómo pasamos desde las vivencias, nuestras experiencias individuales o colectivas, cuál sería el puente para llegar a los conceptos. Y si estos conceptos que se consideran históricamente relevantes, cómo se vinculan con estas vivencias, ¿no? Porque la filosofía trabaja con conceptos, el concepto de idea, el concepto de conocimiento. Como saben ustedes, estamos llenos de palabras significativas en filosofía que las estudiamos como parte de teorías o como conceptos que explican fenómenos relevantes, ¿no? Entonces, ese puente, me queda la pregunta a mí, me quedó esa vez la pregunta y a partir de eso llegué a este autor que te comento, que es Koselleck, y me he quedado ahí un buen tiempo, porque esto yo creo que fue por ahí por el 2018,
2019, y ya después ha sido una palabra prácticamente omnipresente en nuestra cotidianidad, en la palabra crisis. La Eso es. crisis. Sí. Fantástico cómo surgen las cosas, Sí, las vivencias, los caminos que uno va siguiendo. así Bien, es. Rodrigo, antes de dar inicio, quisiera contarle a los estudiantes y a todos nuestros invitados que la metodología que vamos a ocupar para interactuar es libre. Por favor, tengan la libertad de levantar la manito, de compartir sus opiniones en el chat, de participar, hacer las preguntas. La idea es que podamos ocupar este tiempo, ¿cierto?, para conocer tu apreciación, tu mirada, Rodrigo, de cómo se están abordando estos temas. Y claro, con la libertad de que los estudiantes puedan interactuar en cualquier momento. Yo te voy a estar interrumpiendo, como tú vas a estar presentando, tal vez no vas a ver las preguntas o lo que estén comentando los chicos y te voy a estar comentando. ¿Sí? Eso, Perfecto. pasemos un momento agradable y damos inicio entonces a tu presentación. Muchas gracias, Gloria. Hola, Voy a compartir disculpe, un, Sí. el chat no deja escribir, por lo menos a mí en el teléfono. Ah, Dice que hay organizaciones externas en este chat debido a la directiva. Es posible que no puedas ver la información personal de todos los usuarios. Y escribo para preguntar algo y no deja enviarlo. Por si acaso. No sé si se podrá arreglar eso. pucha, qué lástima. Si alguien tiene ese inconveniente, entonces ocupemos la vía del micrófono. No interrumpes, levantas la manito y abres micrófono, por favor. Y haces compartes tus apreciaciones. ¿Te parece? Ya, muchas gracias, que era para no interrumpir, pero le levanto la manito y por si es que se Sí, claro. necesita preguntar. Ya, muchas gracias. Gracias, Ana, te pasaste. Ya. estoy compartiendo un PowerPoint, no sé si se ve, porque yo ya Sí, dejé de verlos a ustedes. sí, ¿Se ve? se está observando, sí. Si gustas, Sí, lo voy a poner en presenta pantalla el icono. completa, a ver si no Sí, sé si se ve ahí en pantalla completa. sí, ¿También? Se sigue se viendo. ve. Ah, estupendo. Ya. Perfecto. Bien, quisiera, entonces, bueno, el título de esta conversación, sí que hay que ponerle un título, es Filosofía, puse yo, para entender la crisis. Alguien me podría objetar, decir, bueno, pero parece que el autor con que usted se va a apoyar es un historiador. Entonces, en realidad aquí hay como una pillería. Yo, más que pillería, un sesgo mío. Yo leo a Coselec como, más que como historiador, también como un filósofo un filósofo, digamos, de la historia, un filósofo de los conceptos. Entonces, ahí me permiten ustedes ese recurso, ¿no? Les pongo ahí una agenda de los 4 momentos que entiendo se estructuran las presentaciones, una introducción, luego quisiera que compartiéramos, que participáramos en un primer momento para escuchar sus visiones, sus experiencias. Vamos a ver si funciona el chat. Voy a proponerlo que lo hagamos primeramente por el chat, pero bueno, también está la posibilidad, como decía Gloria, de abrir el micrófono. Luego, preguntarnos, bueno, en definitiva, ¿qué es una crisis? ¿No? Y qué relación tiene la crisis con el proceso histórico que nosotros vivimos, ¿no? Y presentarles algunas reflexiones desde la filosofía de la historia y de la historia conceptual. Y luego haríamos un cierre donde entre todos nos preguntaríamos, bueno, con qué nos quedamos, qué nos llama la atención y recoger un poco lo que serían los frutos de esta conversación. En cualquier momento ustedes pueden interrumpir o escribir por el chat sus preguntas. En ese sentido, no nos dejemos, digamos, no sigamos la estructura como de una clase tan formal, sino que ojalá podamos generar un espacio de discusión y de aprendizaje en conjunto, ¿no? Entonces, como se dice, calentar motores, para entrar en tema, quisiera que nos conectáramos con algo que vemos a diario cuando prendemos la televisión, escuchamos las noticias, vemos las redes sociales o incluso si
miramos un afiche de una actividad académica, que es la omnipresencia de la palabra crisis en la actualidad, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo que al parecer esa palabra tiene una cierta relevancia para expresar lo que nosotros estamos viviendo, yo les quisiera, bueno, proponerles que le pongamos un apellido a esa crisis. Es decir, por ejemplo, yo doy el punto de partida y ustedes de ahí siguen, ¿no? Está de cajón, crisis sanitaria, ¿no? Voy a dar un segundo ejemplo, que es con crisis D, ¿no? Crisis de las instituciones. También se ha escuchado mucho. Entonces, ahora los invito a ustedes a o escribir en el chat, a exponer un apellido a la palabra crisis, o a completar eso, crisis D. A ver, veamos. Crisis económica. Crisis económica. ¿Okay? Crisis humana, también dijo un estudiante. Más global, pero... Crisis Sí. de pánico. Crisis de pánico, sí. Interesante, sí. Crisis de sentido. Crisis de ansiedad. Crisis política. Ni hablar, crisis ambiental se repite bastante. Crisis hídrica, qué bien. Hídrica. Crisis emocional. Ambiental. Crisis del sentido. Wow. Mira, crisis espiritual también, Rodrigo. Interesante. Crisis mundial o crisis humana. Sí. Bien. Crisis sociales, crisis ambientales, crisis de la educación también. Crisis a los factores del coso. Crisis existencial. Bueno, yo voy contando casi 20 o más, quizá, apellidos de la crisis, ¿no? Si lo sustantivo es la crisis, bueno, ¿a qué se está refiriendo, no? Ya, y uno podría, ¿no? Crisis de los paradigmas, ¿no? También Sí, dijeron sí, por ahí. también, sí. O de la democracia en Occidente, o crisis de paradigma, claro, ahí está. Crisis de miedo. Ay, sí. Quizás la primera constatación con este pequeño ejercicio es, o una pregunta que uno podría hacerse es si es que acaso un concepto, al reunir tantas experiencias y vivencias diversas, tantos ámbitos de la realidad diversos, si es que acaso ese concepto se vacía un poco de sentido, en el sentido que se tornan tan difusos sus contornos y su aplicación puede ser tan difusa, si es que lo consideramos así, ¿no? Mientras más abarca algo, pareciera que menos específico y menos determinado es, ¿no? Ahora, sin embargo, si nos detenemos en ese asunto de la diversidad, digamos, de experiencias y vivencias que agrupa o que contiene este término y esta palabra crisis, y lo miramos desde el punto de vista de la filosofía y de la historia conceptual, y ahí estoy ya nombrando como dos disciplinas, digamos, o dos puntos de perspectivas teóricas, llamémoslo así. La cuestión se ve distinta, ese asunto, ¿no? Y en ese sentido, uno podría presentar como una pequeña premisa, antes de ir al segundo ejercicio que me gustaría hacerle, y es que hay una relación estrecha, una relación, un vínculo, entre una época, un periodo de la historia, llamémoslo así, un periodo de la historia del espíritu humano, de la humanidad, y sus conceptos, ¿no? Es decir, entre las semánticas, en este caso en particular, que cada individuo o que cada grupo colectivo va creando en torno a este término crisis,
por un lado, y las transformaciones de ese tiempo histórico en particular, ¿no? Hay una relación, hay una conexión, ¿no? Por eso yo les preguntaba, o les comentaba al comienzo, de que una pregunta de fondo que yo tengo, digamos, en mi investigación o en mi estudio en particular sobre esto es, ¿cuál es ese puente? ¿Cuál es ese puente entre estas vivencias y las semánticas que se van configurando en este tiempo? ¿Cuál es el puente que nos permite conectar todas estas dimensiones de la vida económica, humana, sanitaria, o vivencias como el pánico, el miedo, la vivencia del sentido, la dimensión política, algo tan básico como el agua, que está todo ese complejo, digamos, de diversos niveles de la realidad vinculados con un solo término, ¿no? Y entonces el objetivo que yo podría proponer para esta conversación, o digamos el horizonte, más que el objetivo, el horizonte, es poder clarificar un poco el concepto de crisis, para a través de esa clarificación poder construir o avisorar una especie de indicador de esas transformaciones, de manera que nos den una comprensión más a fondo de nuestro propio tiempo histórico. O sea, ¿qué es lo que en último término nosotros estamos viviendo como tiempo histórico, nuestra experiencia del tiempo histórico, nuestro tiempo contemporáneo, nuestra contemporaneidad, que estaría como catalizado o como un nodo, usando un término de Koselleck, que tendrían como en el concepto de crisis una especie de unidad de sentido. Y en palabras de otro autor importante, que es Hartog, en esa comprensión que nosotros tenemos de lo que él llama los regímenes de la historicidad en el que nosotros nos encontramos hoy día. Después ya podemos entrar en explicar esos términos, quizás pueden ser un poco más técnicos, pero quizás la pregunta de fondo es, por decirlo en simple, es, bueno, ¿qué es crisis, por un lado, y qué relación tiene con el proceso histórico? Eso sería básicamente el... Ahora, me gustaría preguntarles a ustedes antes de eso, bueno, ya vimos, por un lado, el conjunto de dimensiones y vivencias, ámbitos de la cultura, de la vida social, individual, que están contenidos en el término crisis. Entonces, ¿qué significa crisis? Crisis es ya no su apellido, sino que ¿cómo entienden ustedes qué es la crisis? ¿Qué caracteriza una crisis en general? Yo les podría dar una pista. A ver, Yo creo que perdón. crisis no necesariamente va ligado a algo tan terrible. Sí, de por sí puede traer consecuencias terribles, pero crisis es más que nada como un proceso de cambio. El fin de algo, el principio de algo nuevo. De hecho, en psicología, si mal no recuerdo, crisis era visto como algo positivo. Yo estoy en crisis, yo estoy aprendiendo, estoy cambiando algo. Entonces, para mí, crisis es como el fin de algo, el principio de algo nuevo. Muchas gracias, bien interesante esa. Sí, qué Canso interesante. ver el nombre, pero me gustaría nombrarlos por el nombre, pero... Dice Aqua, no sé, ¿cuál es tu Camila, nombre? Camila, es que esos son las ¿Camila? iniciales de mi apellido, Acuña Arellana, pero me llamo Ah, Camila. Camila. Gracias, Camila. Sí, interesante tu visión, porque claro, el ejemplo que iba a dar justamente era como catastrófico, decir, bueno, crisis que es Claro. crisis es como algo que conduce hacia la catástrofe. Igual lo relacionaría un poco con el concepto de controversia, puede ser también. Controversia, Proceso de cambio. claro. Interesante lo que dices porque de hecho va a aparecer más adelante pero primero lo que tú señalas es un contenido histórico, temporal, el fin de algo y el comienzo de algo nuevo. Es un tránsito, es un proceso, ¿no? Hay una temporalidad que es interesante apuntar. ¿Qué más? ¿Qué De es hecho, crisis? mira, Benjamín Prieto también dice que es una amenaza a la estabilidad actual.
Castro, Andrea Castro dice, no sé, crisis es el quiebre de una relativa normalidad que trae una serie de consecuencias y procesos. Francisco está diciendo también, yo veo crisis como un punto de inflexión. También interesante. Interesante. Todos Cristina, asociados a cambio. disculpa, mira, Cristina Bahamontes dice, para mí una crisis implica salir de mi zona de confort para lograr un cambio que al final siempre es positivo. Gracias, Cristina. Francisco tiene la manito levantada. Sí, no sé si me escucha. Sí, perfecto. Ya. Mira, la verdad es que yo encuentro que la crisis es el resultado de una necesidad, de algo que viene armándose, desarrollándose en el tiempo y que rompe. Hay un momento que se rompe algo, una situación, una estabilidad, una relación, un algo. Entonces, creo que la crisis es como resultado de una necesidad imperiosa. Yo creo que cuando llegamos a la crisis es porque ya está bueno, digamos, es suficiente y que hay que provocar algún estado distinto. Eso es. Súper interesante, muchas gracias. La necesidad de algo. Eso. Va a aparecer también en lo que voy a presentar en la idea de la urgencia. Es un poco lo mismo que necesidad imperiosa, ¿no? Mira, también Francisca Obispo dice, la crisis puede tener que ver con el conflicto, con la dualidad, con el constante enfrentamiento de dos fuerzas. Interesante también. Roxana Caro dice, creo que una crisis puede ser vista incluso como una oportunidad. Ana López también comenta, es algo que lleva a un punto de quiebre de la normalidad y forzosamente tiene que haber un cambio. Sí, bien diversas las opiniones. Sí, pero me llama la atención, es que interesante ver que hay algo, digamos, si uno pudiera reconocer algo común o recoger algunas cosas importantes que van a salir, es lo que significa el cambio, ¿no? El cambio, el quiebre, un proceso de transformación. Y las alusiones también que aparecieron antes, ¿no? A la medicina, ¿no? La crisis de pánico, crisis respiratoria podría ser uno, crisis asmática. También en el ámbito de la salud está presente en el sentido de que hay como un quiebre, ¿no? O la persona sale de esa crisis bien o se transforma en algo peligroso, incluso puede morir, ¿no? No sé si hay más. Sí, claro. Dice, por ejemplo, Mario Sierra que crisis puede ser el derrumbe de las bases establecidas, dando espacio a algo nuevo. También. Y Ana López que comentaba que es algo que lleva a un punto de quiebre, ¿cierto? Entre una normalidad y que forzosamente tiene que haber un cambio, dice, pero todo este anterior proceso del cambio tiene que haber un proceso de dolor y sufrimiento. Eso comenta. Rubén Huerta dice que la reinterpretación de un paradigma, ya sea social o individual, podría ser crisis también. Claro, eso es interesante porque lo que comentaba recién es porque uno podría pensar que la crisis lleva al derrumbe o el desplome de algo antiguo, un orden, por ejemplo, anterior, y el nacimiento de algo completamente nuevo. Pero alguien podría decir, no, o sea, no hay una discontinuidad, sino que más bien es el reordenamiento, la reinterpretación, como que las mismas piezas se sitúan de manera distinta para transitar hacia un orden que nazca después de la crisis. Lo otro que me parece interesante en lo que ustedes señalan es que, voy a decirlo así, hay como un horizonte que la crisis tiene que ver como con nuestra experiencia del futuro, como que el futuro se anticipa. ¿De qué manera? En la expectativa. Se tocan nuestras expectativas del mañana, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de incertidumbre, que la incertidumbre es la incertidumbre de los mercados, la incertidumbre que viven respecto del empleo, por ejemplo, eso tiene que ver
no solamente con cuestiones cuantitativas, digamos, que están cayendo los indicadores de, no sé, del empleo, de la bolsa, no sé, algo más cuantificable, sino que tiene que ver con nuestra propia vivencia del tiempo. Y cuando digo el tiempo, estoy pensando el pasado, el presente, el futuro, en el sentido que el futuro se nos anticipa como algo, se nos puede anticipar como algo promisorio, como una promesa, como algo positivo, como en la crisis, como decía alguno de ustedes, no, es siempre una oportunidad como de esperanza, pero también se nos puede presentar, y también nos puede hacer vivir el futuro como en el sentido de la expectativa, pues no nos podemos anticipar a que no viene todavía, sino como expectativa, se nos puede presentar como algo amenazante, como la forma del temor, con la forma del miedo. Entonces, es interesante que si consideramos que la crisis es una especie de categoría histórica que tiene que ver con el modo en que nosotros vivimos y articulamos el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Nos puede ayudar a entender la crisis justamente mirado en una posición más reflexiva, digamos, en un segundo momento, más allá de la vivencia, digamos, en un momento de reflexión, nos puede ayudar a entender y a comprender el tiempo histórico, es decir, cuál sería el interés más, digamos, contemplativo, si podríamos decirlo, que contemplar la época para comprenderla más a fondo, ¿no? Y con qué expectativa o con qué intención, que esa comprensión de ese rostro de la época o de nuestro tiempo nos puede ayudar a tomar las decisiones correctas, nos puede ayudar a orientar nuestras acciones, ¿no? Nos puede ayudar a movilizar nuestras pequeñas y grandes, diríamos, decisiones que abren nuestro futuro o que determinan nuestro futuro en el tiempo inmediato o en el más a largo plazo, ¿no? Entonces hay un interés teórico, pero también un interés práctico en esta discusión o en esta pregunta por ahondar el significado de la crisis, ¿no? Mira, tienes la mano levantada el profesor Diego. Juan Diego, ¿Sí? estás con el micrófono en silencio. Ahí voy. Hola, Rodrigo. Bueno, se ha hablado mucho de este espacio-tiempo que tú describes, digamos, si nosotros podemos de alguna forma definir los elementos de nuestro espacio-tiempo como para establecer las características de la crisis y de su posible, digamos, proyección o solución. Y en la crítica contemporánea se habla mucho de un precedente, que es el precedente que nosotros tenemos ayer, digamos, hace 100 años atrás, en los años 20, ¿no es cierto? Que hay como mucha similitud en eso. Un problema político, digamos, veníamos saliendo de la Primera Guerra Mundial con 40 millones de muertos, 40 millones de jóvenes, como chicos que están acá, digamos, chicos de 18, 19, 20 años, soldaditos, digamos, en trincheras, por así decirlo. Mm. Y después viene la peste, ¿no? Que se lleva 50 millones de muertos más, ¿no? Es decir, comparado, si es comparable utilizar una numérica para dimensionar una crisis, una numérica de muertos, digamos, la crisis de entonces es enormemente mayor que la nuestra. No obstante, también se habla mucho de que esa crisis abrió, ¿no es cierto?, el mundo occidental, sobre todo Europa, hacia nuevas miras. Bueno, esto agarra vuelo la revolución industrial, ¿no es cierto? Se produce todo este éxodo, cambia la fisionomía de la forma de vivir de la gente, se produce la explosión de las ciudades, ¿no? El éxodo campo-ciudad, en fin. Las vanguardias estéticas, digamos, que son una gran abertura de mente, ¿no es cierto? El psicoanálisis, el surrealismo, dadaísmo, en fin, digamos, es un momento de posibilidades, pero, y yo lo decía antes, con una cierta estabilidad política. A pesar de la guerra, con una cierta estabilidad política. Estaba el fantasma del fascismo, ¿no es cierto? Estaba ahí a puertas Hitler en 10 años, estaba Mussolini, estaba Franco, en fin. Pero había, mal o bien, una cierta estabilidad política. Yo creo que lo que signa la crisis de este momento es que no hay gobernabilidad.
No la tenemos en Chile, no la tenemos en Argentina, no la tenemos en Colombia, no la hay en Estados Unidos, no la hay en Suecia, en España, en fin. Y sin una estructura, por así decirlo, voy a usar una palabra que no debería usar, sin una estructura de mando, o sin alguien que dirija un poco el bote, yo creo que la crisis se hace impredecible, ¿no? Entonces yo no sé cómo lo ves tú eso. O sea, yo veo el fenómeno, por ejemplo, el fenómeno no sé, de la pandemia, del virus y el fenómeno económico, digamos, como fenómenos, por así decirlo, también una palabra fome, digamos, fenómenos, por así decirlo, secundarios, ¿no? Pero yo creo que la crisis política puede llevar esto a dimensiones impredecibles. Mm. Sí, bien interesante que tú nos pones como todos o sea, en una dimensión obviamente temporal, digamos, de los años 20 en adelante, así, de la Primera Guerra Mundial a las crisis atómicas, uno podría decir que marcaron. Ujú. Yo creo que estamos muy encima, como para ver si es que, o sea, y quizás yo me quedo con la pregunta, ¿no? De si es que la semántica propia nuestra de la crisis es crisis entendida como una falta de dirección, en el amplio sentido de la palabra, dirección como hacia dónde ir, de dirección como quien también ordena la casa y dice vamos a dar este paso primero y este después, una orientación en el diálogo, en la resolución de los problemas, una orientación, una dirección que dé estabilidad al proceso de cambio, porque que hay que hacer cambios, eso está más que claro, porque si vemos la lista de los casos que nos mencionaron todos ustedes, digamos, al comienzo, uno puede decir, uy, crisis hídrica, sin agua es tremendo, es muy complejo, eh, crisis democrática, uff, si todavía seguimos confiando en la democracia, que yo me adhiero a eso, digamos, como la democracia que delibera, que es capaz de dialogar, que construye a partir de acuerdos y digamos, del respeto en el diálogo, caminos para avanzar, uno podría decir, bueno, parece que la semántica, es decir, con las palabras, el significado que le vamos dando a esa palabra, que está con más claridad presente es la incertidumbre. Pero siento yo que estamos todavía muy cerca, ¿no? Estamos todavía muy cerca. Yo creo que estamos muy encima, digamos. Lo otro que me gustaría recoger de tu comentario es mirar las crisis, mirar esto en perspectiva histórica, que es justamente lo que yo estoy tratando de proponer aquí, mirar esto en perspectiva histórica. ¿Por qué es importante mirarlo en perspectiva histórica? Y yo le agrego el apellido conceptual, porque es un poco lo que yo trabajo, pero mirándolo en perspectiva histórica porque justamente una de las características importantes, digamos, que los autores que voy a mencionar ponen para nuestra época, para el momento de la modernidad que nos toca vivir a nosotros, es que hemos cortado lo que Hartog llama el presentismo, rompimos el vínculo con el pasado, es decir, vivimos una especie de disociación respecto de la tradición, como que no hay continuidad, y eso genera mucha angustia. Eso es el presente continuo. Claro, genera mucha angustia, acentúa la incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que yo esté proponiendo una idea tradicionalista, ¿no? Pero hay continuidad y discontinuidad. Si acentuamos solamente la discontinuidad, no hay ninguna relación al pasado y esto tiene que fundarse de nuevo, ¿no? Perdemos el factor ordenador que tiene el pasado, el factor estabilizador, en el sentido de que nos muestra una dirección, venimos de acá y vamos hacia allá, hay que generar cambio, pero venimos desde acá, venimos desde esta es nuestra ruta previa. Es como llevándolo al terreno más psicológico, quizás cuando hacemos trabajo de memoria, tratar con nuestro pasado, una persona integrada, es una persona que ha tratado con su pasado, que le da un espacio dentro de su presente a sus experiencias pasadas, ¿no?
y construye una identidad más integral. Yo creo que ahí hay dos indicaciones que se me podrían ocurrir, pero me quedo con la pregunta y la perspectiva histórica que tú nos pones. Vamos, si les parece, como a esta idea de la crisis como concepto histórico fundamental, un poco recogiendo la intervención tuya, que no veo los Rodrigo, nombres, pero... ¿Sí? también Ana López dice, por ejemplo, o Francisca, dice que la crisis ambiental, dando un ejemplo, ¿cierto?, es igual de importante en ese sentido. Quizás es una mirada muy antropocéntrica, poner el Sí. foco solo en las dimensiones políticos, sociales y económicos. Sí. Ana López también dice, creo que la poca gobernabilidad es porque el gobierno no escucha las necesidades de la gente. Era una pregunta para el caballero que estaba Creo que... hablando. ¿Cree? Disculpa, sí. Sorry que se me van cruzando más chat. Dice, ¿cree que la poca gobernabilidad es porque el gobierno no escucha las necesidades de la gente? ¿Crees que hay una relación de la poca gobernabilidad por la falta de escucha del gobierno? ¿Se podría entender de esa? Yo creo que el problema es el modo de escuchar. Yo creo que tiene que ver con la élite tiene un modo de escuchar que no es completamente, diríamos, yo diría que le falta mejorar la capacidad de escucha. Porque uno quiere creer que las personas que dirigen tienen capacidad de escucha, pero es un modo de escuchar que tiene la élite que está haciendo agua. Yo estoy de acuerdo en ese punto, ¿no? Es un tema de comprensión, es un tema de comprensión que tiene que ver con dónde se ha situado la élite. Cuando digo élite no me refiero solamente como apellidos y a riqueza, sino que las personas que manejan el poder, ¿no? En ese sentido, la élite del poder, ¿no? Que han sido más o menos el mismo segmento, ¿no? Yo creo que ahí está el tema. Esa élite está con escasas canales de escucha de abajo hacia arriba, digamos, o de al lado hacia el otro lado, ¿no? Es eso. Yo estoy de acuerdo con lo que está señalando la estudiante. Sí, dicen que es es un modo medio sordo, creo yo, están comentando. Es que no conocen la realidad de la gente común y corriente también. Ahí está el problema. También Francisca También Obispo dice... los procesos históricos, la aceleración de los cambios, la nueva conciencia ciudadana, lo que significó ese estallido, esa ruptura, esa crisis, llamémoslo así, del octubre, ¿no? Bueno, sí, yo creo que podíamos, ya que estamos sacando como distintas aristas de la crisis, si miramos un poco esta idea de la crisis como un concepto histórico, ¿qué quiere decir eso, no? ¿Qué quiere decir que sea un concepto histórico fundamental, no? Sí. Y es que... Ya, Rodrigo, disculpa, mira, ¿sí? también comentarte un elemento que incorpora un estudiante, dice que además algo que devela el sentir en común, dice, es la incertidumbre. Por eso la crisis de sentido está tan latente, por eso la crisis de representatividad, la democrática, económica, sanitaria, nos hace sentir mucho más vulnerable. Ella coloca el elemento de la incertidumbre presente también, ¿no?, que está latente ahí. Sí, lo comentábamos, yo creo que es interesante ese elemento de recoger, ¿no? Que quizás puede ser como un elemento que aglutina la lista de crisis que hicimos, ¿no? Como vivencia y como experiencia, a propósito del puente que yo les señalaba al comienzo, de cómo llegar a esas vivencias, desde el concepto a las vivencias y al revés, ¿no? Sí. Bueno, yo les mencionaba que desde el punto de vista, digamos, del aporte teórico, diríamos, que yo quisiera recoger también para profundizar en la palabra crisis como concepto histórico, es que en este caso este concepto tiene como una especie de estructura temporal, y por eso fue interesante el aporte que hizo
uno de los asistentes recién, poniéndonos en perspectiva histórica, crisis de los años 20, la Primera Guerra Mundial, etc. Y es que esa estructura conserva como distintos estratos, como capas de significado, ¿no? Y esos distintos estratos de significado pasados que se han ido acumulando, digamos, si pensamos en esto como en una historia moderna, ¿no?, hacen posible determinadas expectativas del futuro. ¿Y qué quiere decir esto? Que quizás la palabra crisis justamente ha adquirido en etapa, en nuestro transcurso histórico moderno, digamos, de la sociedad moderna, y cuando llega la modernidad acá también a América Latina, el proyecto de modernización con la colonización, hace posible que hoy en día vivamos la expectativa de futuro de una determinada manera que quizás tiene que ver con la incertidumbre. Eso es algo que está por verse. Yo quiero más bien mostrarles como el camino de reflexión, una dirección para la reflexión. Y bueno, el concepto como registro, ¿qué quiere decir eso, no? Que no solamente contiene las huellas de los cambios sociopolíticos, que es uno de los énfasis que hacían en sus intervenciones, del contexto en que han surgido. O sea, cuando miremos con distancia y entendamos y miremos la palabra crisis, vamos a entender, vamos a poder reconocer todos esos cambios sociopolíticos, ¿no?, que se están gestando, sino también tendría que expresar o permitiría esas huellas hacer una traducción más bien reflexiva, tanto individual como colectiva, de la experiencia a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, es un factor de identidad, si lo decimos para nuestra generación, o la generación, en realidad no la mía, sino la generación más joven, un rasgo de identidad importante es la sensibilidad, por ejemplo, medioambiental, ¿no? Que quizás no estaba tanto en mi época de juventud, digamos. Yo ahora, con esta irrupción, se hace más patente, ¿no? Entonces, en ese sentido creo yo que habría que entender el concepto de crisis como una especie de registro, ¿ah? Una especie de condensado de distintos estratos de significado, ¿no? Y en ese sentido, por eso Koselleck lo llama un concepto histórico fundamental. Es como parte de nuestra parte central de la modernidad, diríamos, ¿no? Y yo pongo ahí haciendo una especie como de genealogía del término crisis, que está presente en distintas áreas, en el origen médico, ¿no? Tiene que ver con una situación de peligro, donde el paciente o mejora o empeora. En el mundo militar es el momento en que se va a decidir en una batalla, por ejemplo, quién triunfa y quién pierde, un momento decisivo. En la tradición jurídica, crisis es como ese momento donde se va a dictar sentencia y hay un juicio intelectual del juicio, ¿no?, de establecer la culpabilidad o la inocencia, ¿no? Es el momento crítico del juicio, ¿no?, donde se condensa esa inflexión que se da al momento en que el jurado o el juez dicta su sentencia. Y en el mundo griego están muchos de los elementos que ustedes mencionaron, porque hay un momento como de inseguridad, sufrimiento y de un futuro que viene, y lo característico es que hay una urgencia, ¿no? Hay una necesidad diríamos, de tomar una decisión crucial y que es irrevocable, como el antes y un después, o ahora o nunca. Y en ese sentido, el crisis se inscribiría en el orden de lo que normalmente se ha conocido como el término kairos, que aparece también en la escritura, en la Biblia, ¿no?, del tiempo significativo en oposición al tiempo cronológico, el tiempo que se mide con el reloj. No estamos hablando de ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de un tiempo preñado de significado, ¿no? Un tiempo que no está separado de nuestra existencia, sino que nuestra existencia es ese tiempo, ¿no? Usando o parafraseando un poco la filosofía existencialista o lo que habla de este pensador Heidegger, ¿no?, que dice que somos el ser y el tiempo, ¿no?
mostrando esa condición histórica, la historicidad como propio constitutivo de nuestra existencia. Entonces, antes de pasar a eso, comentarles también que Koselleck habló de lo que él llamó un término alemán, que es Schwellenzeit o Sattelzeit, que es un umbral de época. Habla de umbral, ¿no? Y ese umbral es lo que él llama, es cuando la crisis adquiere sus rasgos propios de una época, porque, no sé, antes de la modernidad, en la Edad Media o en el Renacimiento también hubo crisis, ¿no? También esa palabra tuvo significado, pero ¿qué es lo que caracteriza nuestra época en la noción de crisis? Yo creo que tiene que ver con la aceleración, por un lado, y la influencia que ha tenido en nuestra manera de construir este mundo moderno, que es la idea de progreso, ¿no? Y hay otros conceptos en la modernidad que estuvieron ligados a esta idea, a estas dos grandes, digamos, trasfondos, que es la aceleración y la idea de progreso, que son los términos, por ejemplo, revolución, historia, progreso, reforma, que adquieren como una especie de dimensión histórico-temporal propia, ¿no? Y en ese sentido, para alguien que quiere profundizar en la mirada más reflexiva o teórica de esta situación, nos permitiría en el fondo entender que la crisis en cierto modo está temporalizada, ¿no? Y la crisis es un concepto que nos ayuda a entender el curso de la historia, pero del total de la historia, que es un poco el ejercicio que hizo recién uno de los participantes, que no recuerdo el nombre. Dice, bueno, pero ¿por qué no miramos atrás? ¿Qué está usando con el término crisis? El término crisis le está permitiendo hacer una interpretación de la totalidad histórica de la historia. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico del presente. ¿Será que el presente está más caracterizado por el proceso sociopolítico? ¿O será que lo más de fondo es lo climático, lo ambiental, la situación ecológica alarmante que se acelera, ¿no? Que se han acelerado en los últimos años? Preguntas, yo las dejo abiertas, no es que tenga la respuesta, ¿no? Francisca, Rodrigo, Francisca ¿Sí? te pregunta, dice, si esto tiene que ver también con la visión cíclica de la historia. ¿Qué crees tú? Bueno, hay hay algunas reflexiones filosóficas que apuntan a eso. Ahora se me viene a la mente inmediatamente a Friedrich Nietzsche, Ujú. que justamente él interpreta el decurso, claro, que él no es tanto desde el punto de vista de la historia, sino que más bien él cree que es un acontecimiento ontológico. No sé si una palabra complicada esa. Más que complicada, es técnica, no es complicada, es técnica. Es algo que ocurre en el ser mismo, no en las contingencias de la experiencia cotidiana, sino que algo que ocurre al ser. Y justamente él dice, bueno, el ser, esta experiencia del ser como que siempre tiene que haber una dirección, una especie de fin ulterior, un objetivo a donde avanzar, que es característico de la modernidad, ¿no? Nosotros planificamos, ordenamos, nos ponemos prioridades, decimos vamos a hacer un plan, nos fijamos metas, todo manejado a voluntad, digamos. Él dice eso se derrumba y lo que hay no es otra cosa que una especie de eterno retorno de lo mismo. Vamos a vivir esta crisis, después viene otra. No hay una dirección, sino que hay una eterna circulación de momentos críticos, renacer, lo que nace como nuevo, después llega a ser viejo y hay que dar paso al cambio y así. Recursivo. Claro, como cíclico. Hay perspectivas de eso más quizás esas perspectivas las encontramos más en Oriente. Occidente es más, la modernidad occidental, recuerden que es el progreso,
es como una de las características muy importantes, esa idea de que la fascinación por la ciencia y por el conocimiento, poco menos que, no sé, ustedes recordarán el positivismo, que hay etapas de la historia y después ya hay una especie de, vamos a alcanzar la emancipación y los bienes de producción nos van a hacer vivir en una especie de estado perfecto en el futuro, es cosa de tiempo. Esa ideología del progreso es una de las cosas que ha generado esta crisis del tiempo actual, ¿no? Entonces sí, es interesante también verlo desde otra perspectiva. Quizás si estuviéramos haciendo esta charla en Oriente o recogiendo la tradición oriental, estaríamos profundizando en esta idea más cíclica. Sí, mira, dice Francisca, sí, pero precisamente el horizonte de progreso está en crisis. Dice, gracias por la respuesta, te agradecen. Sí, exactamente. Ahí es uno de los puntos, el primer punto de Walter Benjamin, este autor, ¿no?, del año 20, que es un filósofo, ensayista, traductor alemán de ascendencia judía, muy relevante para los estudios históricos. Él reconoce ciertos elementos de la crisis, hace mucha de profundización conceptual de la crisis, digamos, de la noción de crisis, y justamente la primera tiene que ver con lo que él llama la crisis como una especie de curso indetenible de la historia hacia la catástrofe, y él considera que eso está implícito en la idea de progreso moderna. Esa especie de utopía del progreso conduce a la catástrofe, ¿no? Y Benjamin lo entiende así, justamente porque el concepto de crisis vendría a ser como inmanente, es decir, interno al proceso histórico, ¿no? Porque lo que estaría en juego vendría a ser la necesidad imperiosa por tomar una decisión y una acción. Pero él incluso tiene una frase muy fuerte, dice, no, si la humanidad le permite al tren del progreso seguir su camino, ya trazado por los rieles de la técnica, nos precipitaremos hacia un choque, el desastre o el abismo. Como que la crisis aquí se entiende, eso es lo que estamos tratando de entender, el significado de la crisis, se entiende como esa catástrofe. Aquí hay una noción, pero no es la única que propone Benjamin, sino también él entiende crisis como renovación de la humanidad, que está presente en los comentarios que ustedes hicieron cuando trataban de entender la crisis, cuando hablaban de, que yo lo anoté, es una oportunidad, un salir para cambiar, salir de lo antiguo para cambiar, un punto de inflexión, decían ustedes, un quiebre en la normalidad, pero para que se genere algo nuevo y algo bueno, ¿no? Esa es la segunda acepción de crisis que maneja Benjamin en su texto, y que justamente el punto de eso es que él dice, bueno, todas estas son parte de nuestra manera moderna de vivir, de nuestra experiencia histórica moderna, ¿eh? Por eso lo saco a colación. Se acerca más a nuestra actualidad, digamos. Por eso es tan relevante leerlo, y creo yo, y estudiarlo como para aprender y pensar después por nosotros mismos, digamos. ¿Ah? Que él dice que la crisis moderna es una crisis antropológica, ¿no? Y que se caracterizaría por la ruptura entre el lazo que une la tradición con el presente, y los cambios que se avisoran, ¿no? Y la dificultad para asegurar que hay una transmisión de los contenidos de antaño que den sentido a la vida individual y colectiva actual. Cuando eso se rompe, no queda otra alternativa, dice Benjamin, que comenzar totalmente de nuevo, ¿no? Hacer como una tabula rasa, es decir, un papel en blanco, ¿no? De lo experimentado y lo transmitido socialmente antes, y comenzar de nuevo.
Y lo interesante es que él dice que esa manera que está presente también como otro nivel de significado de la crisis, no hay un solo significado, hay varios niveles, ese sería como otro nivel de significado para nuestra modernidad, tiene que ver, él le echa la culpa, por decirlo así en simple, al capitalismo. Él dice, en realidad, el capitalismo ha introducido en las relaciones humanas el principio del intercambio. Yo te doy esto, tú me das esto, ¿no? Y eso ha trastocado la relación entre que nosotros guardamos con el pasado y con la tradición, ¿no? Y el desmoronamiento de toda la tradición no es solamente pérdida, sino que se interpreta como una especie de potencial crítico y creador. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que hay como ciertos sectores políticos que han construido relatos. Esto no es crítica, es como lo observo yo, digamos, en esta reflexión de Benjamin. Han construido su relato rompiendo con la tradición. No solamente con, por ejemplo, en el ámbito sociopolítico, no solamente con la dictadura, sino también con los 30 años posteriores. Porque ese relato justamente maneja, desde mi perspectiva, una cierta noción de crisis que lo aplican a lo político, considerando que no solamente hay que barrer con lo negativo de ese periodo, sino con lo negativo del periodo previo, pero tienen que hacer una especie de relato de esto hay que empezar de nuevo, todo de nuevo, ¿no? Y por último, para terminar esta tercera acepción, que es quizás para mi gusto la más interesante de todas, ¿no? Porque la primera acepción era una parálisis de la acción por la idea de progreso. Hay un movimiento de la historia que va a progresar y justamente ese progreso nos conduce a la autodestrucción, que es muy presente en la crisis climática. La segunda es más bien la transición hacia un estado nuevo, pero rompiendo y desconociendo cualquier raíz del pasado, que vendría a ser como antropológica. La tercera y por último, no enfatiza lo urgente ni lo inminente, que está presente en todas las que ustedes señalan, sino que la noción de crisis que señala Benjamin en este tercer nivel es que la crisis es que las cosas siguen así. Esa es la catástrofe, que no haya cambio. ¿Se entiende? Es una manera distinta de entender la catástrofe como se entendía en los niveles anteriores, ¿no? Sino que los signos de decadencia sociopolíticos, culturales, no muestran un dinamismo ni orientan a ninguna dirección, sino que dan cuenta como de una cierta estabilidad. Es lo que Hartog llama el presentismo, ¿no? Es como esa crisis de angustia de decir, bueno, esto no va a cambiar, ¿no? O esas salidas ansiosas que vimos antes, tan entendibles, de la autoridad que decía, ya vamos a llegar a la normalidad, la nueva normalidad. Es como que incómodos de esa situación y el peligro que se veía de que las cosas quedaran así, ¿no? Pero aquí hay entonces un último elemento que yo creo que nos da que pensar, y es que es lo que Hartog llama la destemporalización, el presentismo, ¿no? No hay futuro, pareciera que no hay futuro, ¿no? Eso es otra de las maneras en que se ha entendido la semántica de la crisis. Bueno, yo llego hasta acá, no sé si ahora, Gloria, Sí, estamos en la hora como ¿sí? Pasamos como un cierre de todos, digamos. Claro, esto mismo punto que deja en el fondo de cómo romper, ¿cierto? No quedarnos en este presentismo, en este momento sin movernos, ¿cierto? Ver qué líneas o qué elementos podemos abordar para enfrentar, ¿cierto? Las crisis que estamos atravesando, que a lo mejor no nos damos cuenta, que se vienen tú dijiste, por ejemplo, que el futuro se anticipa con las expectativas del mañana, entonces ver como todos estos elementos y ver cómo podemos abordar esta palabra tan linda y qué distintas miradas tuvimos esta tarde. No sé, está abierto el micrófono para que los chicos compartan sus apreciaciones. Sí, con qué se quedan, con qué pregunta, o si alguien quiere que se profundice algo más. Preguntan si, profesor, La dice, palabra es... ay, disculpa, dice una estudiante, ¿quién es el autor que dijo no hay futuro?
Uy, que no hay futuro. Bueno, o sea, Lo dijo recién, dijo. sí, Parece que François Hartog, lo voy a escribir en el chat, voy a salir de la presentación, porque en realidad me faltó eh, Hartog, claro, y ahí está. Walter Benjamin y Mariela Vargas, esos son los tres, y Koselleck, voy a escribir los nombres en el chat para que se vean. Ese es uno, Benjamin y Hartog. Y mi colega argentina, Mariela Vargas. Ahí está. Hartog habla del presentismo, ¿no? Ahí está, sí. Sí, dicen también sobre el capitalismo que ha logrado invisibilizar lo humano, las identidades individuales y colectivas, la dimensión espiritual, en fin, etc. Sí, ahí están. Sí, está abierto el micrófono, el chat también para que veamos en el fondo como con qué nos quedamos, como dices tú, Rodrigo, y ver Sí, cómo vamos a ir enfrentando el día a día, ¿cierto? Este nuevo concepto de crisis. sí, mientras van haciendo los comentarios, decirles que en realidad aquí lo que hay de trasfondo del ejercicio reflexivo que hay La una mano. manito. Sí. Te escuchamos, Bianca. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy estuvo súper interesante, la verdad. Me lo pasé muy bien. Bueno, yo me quedo en realidad con este concepto quizás de la crisis más cercano. Bueno, me gusta mucho Koselleck, no he leído tanto de él, pero, pero yo creo que, bueno, o sea, en términos generales, la crisis que enfrentamos nosotros hoy día tiene que ver con como que en este cambio semántico de todo, o sea, casi todos los filósofos hoy día están hablando acerca de que hay un cambio de paradigma cultural en nuestro tiempo. A mí personalmente me asusta mucho qué va a pasar, porque sí, siento que hay un cambio de paradigma, siento que hay un hambre como de construir nuevos conceptos semánticos en todo orden de cosas, pero lamentablemente yo no veo muchas luces, ¿cachai? O sea, como que veo mucho miedo nomás. Entonces Hartog también como que comparto mucho esa visión, aunque suene muy pesimista. La verdad, como que yo cuando pienso en una salida, y lo conversamos, por ejemplo, siempre con el Juan Diego y con los chicos de la certificación, para mí personalmente la única salida hoy día tiene que ver con rescatar quizás la dimensión espiritual humana, que está súper abandonada y súper invisibilizada por cómo funciona en la sociedad en general. Entonces, pero veo cómo, a ver, de dónde nos agarramos, a ver, cuál es el golpe que vamos a dar para que esto nos permita cómo desarrollarlo. Yo siento al menos que todas las crisis que han ocurrido en Latinoamérica y en el resto del mundo que finalmente como que repercuten en crisis política, las justifico, creo que está súper bien que la gente salga y se rebele, pero para mí como que siento que es un camino agotado, o sea, vamos a salir, vamos a reclamar, vamos a luchar, van a haber muertos en las calles, pero ¿qué vamos a lograr? Cuando el cambio de cosmovisión para que el ser humano como que se libere a sí mismo, es algo como que no tiene agarradero, entonces como que me gustaría mucho igual escuchar cuál es la visión que tiene el profe Rodrigo con esto, porque no, yo personalmente soy una desesperanzada, yo quiero que las cosas cambien, pero no sé cómo. Eso es como una pregunta en realidad. Gracias. Sí, Lucio. Sí, no, muy brevemente, yo creo que hay me llama mucho la atención en la primera parte de tu intervención, ¿no? Que es lo de la semántica, y es que hay algo que está en el trasfondo de lo que yo como he tratado de motivar en ustedes, ¿no? Que es que está en Koselleck, que es una de las cosas que me ha gustado de él, es que ¿cuál es, cuál es el puente entre el pasado y el presente, por un lado? Ese puente es el lenguaje, ¿no? Ahora, eso Koselleck lo toma de Gadamer, de Heidegger, en fin. Eh, entonces, ¿por qué es importante mirar qué estamos queriendo decir cuando decimos crisis? Pero cómo llegamos a las vivencias, y a las experiencias y a las vivencias. Es una cuestión quizás terminológica importante, ¿no? Los alemanes dicen Erfahrung y Erlebnis para distinguir experiencias y vivencias, ¿no? Y es que los conceptos y las palabras nos dan esa mediación en el lenguaje, lingüística, ¿no? Para
para entender eso que estamos experimentando, sensorialmente incluso, cuando el miedo que tenemos cuando salimos a la calle o cuando vemos las noticias, tal o cual cosa, y las palabras no necesariamente cubren todo eso, hay una dimensión extralingüística. Y yo creo que ahí, en esa parte, es donde, como bien decía la última intervención, parece que estamos haciendo agua, ¿no? Las palabras nos están quedando cortas. Eso, más intervenciones, por favor. Ya he hablado demasiado. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué? Juan Diego, ¿tenías la mano levantada? Estás con el micrófono apagado. Sorry. Otra vez agradecerte a Rodrigo y a Bianca, me la ha pasado muy bien. Sí, el tema de la dimensión espiritual, digamos, o la dimensión espiritual como una vuelta a casa, digamos, como un regreso a los inicios, digamos, a lo básico, back to basics, decían los ingleses. Puede ser una dimensión futura de esta crisis, ¿no? Es decir, de todo lo que tú has hablado, digamos, de esto que tiene que ver con la muerte del futuro, digamos, con este presente continuo, etcétera, etcétera, ¿no? Y respecto al tema, que es otro de los temas que a mí también me apasiona mucho, que es el tema del lenguaje. Coincidentemente, hoy fallece Humberto Maturana, digamos, que es quien, digamos, durante 50 años nos enseñó a nosotros que el gran instrumento que nos hace de alguna forma establecer esos vínculos en el ser, digamos, ese pasado, presente y futuro, es lo que él llamaba el lenguajear, digamos. Triste, me da la impresión además que don Humberto se fue por voluntad propia, ¿no? Es decir, él lo había avisado antes. Entonces, como que también, coincidentemente, en nuestro pequeño espacio, en Chile, digamos, hay pocos pensadores. Uno de ellos es Humberto Maturana y planteó esto. Entonces, y nosotros lo vemos también en la universidad, la importancia que tiene la palabra contra la importancia del flujo de las imágenes hoy es muy pequeña, digamos, la imagen es muy violenta, es avasalladora. Joan Foncuberta dice que es este flujo, digamos, que nos cega, que tampoco nos permite ver las imágenes, ¿no? Y la palabra se quedó por ahí, ¿no? Se quedó como muy pequeña, muy insignificante. Y me gusta mucho, no es una pregunta, pero me gusta mucho que tú aludas nuevamente a la necesidad de volver a la palabra, así como Bianca dice, la necesidad de volver al espíritu, digamos, para, de alguna forma u otra, no sé si salir de la crisis, pero constituirnos un poco más en seres más integrales, digamos, ¿no? Claro. Que no solamente son que utilizan lo que yo llamo las 4 Cs, ¿no? Comer, copular, consumir, y la última ustedes se la pueden imaginar, pero en el fin, es decir, puede haber otra opción, digamos, y yo creo que a través de la palabra y del espíritu está la creatividad, que es algo que también Maturana hablaba mucho de ello. Claro. El vínculo entre nosotros y el mundo, ¿no? Es el lenguaje. Claro. Y ahí está el desafío, creo yo. Ahí veo los comentarios. No sé si estás viendo, pero Ernesto Humada comenta, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas, no hay nombres en la zona muda. Sí, sí, tal cual. Hay algo extralingüístico. Y yo creo que ahí nuestros hermanos de las otras especies, que también tienen su lenguaje, pero no en las formas lingüísticas nuestras, como habitan el mundo, también nos estamos volviendo más conscientes de eso. Sí. Y Francisca también comenta cómo llegar a ser seres humanos más integrales, cuando desde la estructura condicionan nuestro comportamiento. Tantas preguntas. Sí, cierto, te invita a reflexionar,
a cavilar, a pensar. De verdad que podríamos estar mucho rato hablando de estos temas, pero creo que ya estamos en el tiempo, Rodrigo. Teníamos un concurso que ofrecimos, ¿cierto? De este concurso lo vamos a hacer ahora rápidamente. Voy a compartirles mi pantalla para que me ayuden entre todos. Aquí yo les voy a exhibir el registro de asistencia que uno descarga de la invitación de todas las personas que se conectaron. Ahí pueden ver la fecha, la hora en que se fueron conectando todos. Y estamos improvisando, si se fijan, tenemos en total, ¿cuántas personas? 156, pero se repiten algunos nombres, vamos a colocarlo para que sea al azar. Entonces tenemos de 1 hasta el 156, y vamos a elegir un número que nos genere un resultado. A ver, veamos, ¿quién puede ser? El 105, a ver, veamos quién es el 105, si buscamos en la fila 105. Rubén Huerta Ollarse. Rubén, ¿estás por ahí? Rubén, no sé si estás escuchando. Si alguien lo ubica. Al agua. Al agua. Al agua. Al agua. Yo lo ubico, ¿Lo ubicas? ¿Lo conoces? es mi compañero. Pero había que estar presente. Exacto, eso es. Ahí está. Si se fijan, aquí están las reglas del juego. Desde ser parte de nuestra fanpage, están compartidas en el chat y estar presente al momento de la selección, así que al agua. Vamos por otro número entonces. Vamos a generar otro número. 129, a ver, veamos, 129. Castro Uribe Andrea. Andrea, ¿estás por ahí? Andrea Uribe. Está por ahí, Andrea, no sé si la conocen, la ubican. Castro. Es mi compañera. Bien. Uy, de Acabo de nuevo. perder un libro de Vicente Huidobro. Vamos, el último, a ver. Que aparezca otro número. Vamos a ver que esté presente. El 80, número 80, a ver. Busquemos 80. Claro. Hasta ahora se va el pan, dicen en un comentario. Y ya es la hora de... Ya cumplimos. Se va a acabar el pan en el negocio. Jaime Reyes González, si está por ahí. Jaime Reyes González. Salieron pillados los alumnos. Salieron pillados, mira, estamos pasando lista. Esto es una clara muestra de que la matemática y las probabilidades es injusta, porque nombran a pura gente que no está. Sí, tal cual. Sí, porque ahí en los participantes se ve un grupo grande de 50 y tantos, pero claro, no sé si están... No es tan así, Rodrigo. Claro. Vamos a generar otro número. Creo que dejé de compartir. A ver el 150. Voy a compartir de nuevo. Apareció 150. Veamos en la lista el 150. César Olivares abandonó. Aparece. Él también se retiró. Esto también están todos fríamente calculados. El 43. Ahora tenemos un número más pequeño. 43. Camila Lobos. También no está. Se fueron antes los chiquillos. 119. O no sé. Jocelyn. También está retirada. 66. A ver, veamos. La suerte. Mario Sierra. Está. Mario. ¡Bingo! Bien, Mario, excelente. Buena, Mario. Sí, bien. Yuhu, tienes que jugarte un loto. Partiste a comprarte un loto. Partiste a jugarte un loto, Mario. Buenísimo. Me voy a poner en contacto contigo, por favor, para que me des tus datos. El libro va a llegar a tu domicilio, va a ser enviado, así que me voy a comunicar
Por favor, Mario, si me puedes escribir un correo a Gmiranda. Yo te doy el correo de la Gloria por interno, Mario. Ya, perfecto, perfecto. Bien, buenísimo. Felicidades. Te ganaste Bueno. el fabuloso libro de Mario Huidobro. Mario. Buenísimo. Vicente Sierra y Mario Huidobro. Qué bueno, muchas gracias. Bien, en aras del tiempo y el respeto también del tiempo y todo, muchas gracias, Rodrigo. De corazón, muchas gracias por este momento. Estuvo muy interesante, fascinante la visión que nos dejas de cómo interpretar, ¿cierto?, la realidad, la crisis desde otra perspectiva, este concepto de histerosidad y esto de tener contemplado, ¿cierto?, otras variables a lo mejor, y las distintas perspectivas que fueron dando los estudiantes también, ¿cierto?, desde la crisis como una posibilidad, una oportunidad. Estuvo muy, muy, muy lindo, así que muchas, muchas gracias. Los dejo cordialmente invitados para el próximo lunes 24 de mayo. Ahí vamos a tener otro conversatorio con una temática un poco muy diferente. Vamos a hablar sobre el capital cultural y cómo vamos del rescate al patrimonio cultural, tanto inmaterial como material. Tenemos 2 expertos que trabajan en esa área, así que va a estar bastante interesante este enfoque del rescate patrimonial. Así que están cordialmente invitados desde las 16 horas. Eso, dejo abierto entonces el espacio para que te despidas, Rodrigo. Nuevamente muchas gracias, profesor, estudiantes, un abrazo grande, que tengan linda tarde, que descansen, y gracias por la participación, chiquillos, se pasaron. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Igualmente. ustedes. Gloria. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Estén muy bien. A mis Gracias. amigos del CM también. Un gran abrazo. Chao, chao. En tu nombre, así será. Adiós. Gracias, Rodrigo. Chao, chao. Chao.